llamo Talía y hoy mi presentación es sobre la guerra entre los Estados Unidos y España y las consecuencias para Cuba. Entonces, ¿por qué es importante? ¿Alguien sabe? Bueno, lo vamos a ver en mi presentación. La guerra entre los Estados Unidos y España comenzó en el año de 1898 y afectó a varios países, pero el origen se puede encontrar en Cuba. En esta época, Cuba estaba debajo de la regla española y los cubanos estaban hartos de la opresión y corrupción que recibían. Por ejemplo, los cubanos no tenían la oportunidad de ser parte o entender las partes del gobierno. Todo fue controlado por los españoles. También había una explotación económica. Como Cuba era un gran productor del azúcar, España fue el único cliente que Cuba podía tener. También había impuestos altos e injustos para los cubanos. Y había una falta de educación por toda la isla. Y en las iglesias españolas solo podía haber sacerdotes españoles y no cubanos. Entonces el deseo para la independencia era muy alto en el país. Y en 1895 comenzó una revolución conocida como Cuba Libre. Los cubanos se unieron y marcharon a través de Cuba, destruyendo cañaverales y trapiches, y también casas de simpatizantes leales. Sin embargo, España no estaba muy preocupado sobre la revolución por las falladas luchas en el pasado. Sin embargo, esta vez los cubanos estaban mucho más preparados con el apoyo de los Estados Unidos, quienes los envió armas. Los Estados Unidos siempre han tenido un interés económico debido a la producción del azúcar, y todo se veía bien para los cubanos. Entonces, cuando España se dio cuenta de esto, hubo consecuencias por todo el país. España mandó a General Weyler para mantener orden, y así comenzó los campos de concentración en 1896. En los campos no había comida adecuada, buenas condiciones sanitarias o medicina, y cientos de miles de personas murieron por enfermedades como la fiebre amarilla. Con Cuba tan cerca de los Estados Unidos, fue inevitable de ignorar lo que estaba pasando en la isla. Entonces, en 1898, los Estados Unidos mandó a su barco, el USS Maine, hacia Cuba, y en el mismo año, en el 15 de febrero, el USS Maine explotó, matando a 260 hombres estadounidenses, y los Estados Unidos inmediatamente acusó a España. Sin embargo, muchos años después, una investigación privada concluyó que la explosión fue debida a una fuerza interna del barco. Entonces, en otras palabras, no fue culpa de España. Después de la explosión, en los Estados Unidos los medios de comunicación tuvieron una gran influencia. Los estadounidenses estaban furiosos con España y demandaron que se vayan de Cuba. El presidente de los Estados Unidos en esa época, presidente McKinley, quiso intervenir con los asuntos de Cuba y España. Entonces se fue a pedir permiso al Congreso. Cuando recibió el permiso, los Estados Unidos declaró guerra contra España. Aquí he listado varias de las ubicaciones donde las batallas ocurrieron, como en Puerto Rico, Cuba y las Filipinas. En muchas de esas batallas, España estaba perdiendo. Entonces, cuando España se dio cuenta de eso, empezaron a buscar la paz con los Estados Unidos. Y así se formó el Tratado de París. La guerra se terminó en el mismo año que comenzó. Y debajo del Tratado de París, Cuba recibió su independencia de España. Y los Estados Unidos recibió a Guam, Puerto Rico, Cuba y las Filipinas. Y España recibió $20 millones. Después de la guerra, los españoles se fueron furiosos de Cuba. Robaron cosas de valor y arrancaron la plomería de los edificios. Y en otras palabras, España dejó a Cuba viviendo en pobreza, hambre, suciedad y enfermedad.
Después de la guerra, los cubanos pensaron que iban a tener su independencia, pero eso no fue el caso. Los Estados Unidos empezó un gobierno militar en Cuba. Los Estados Unidos mandó a General Wood a mantener control, y debajo su control los problemas de Cuba se mejoraron, como la hambre. General Wood trajo millones de alimentos hacia Cuba. Y la educación. General Wood ordenó la construcción de 3.800 escuelas. También el gobierno. Ahora los cubanos tenían una oportunidad de ser parte del gobierno. Y también la enfermedad. Un científico avisó a General Wood que la fiebre amarilla venía de los mosquitos. Entonces General Wood mandó para la destrucción de los pantanos por todo el país. General Wood quería anexar a Cuba. Sin embargo, con todos los éxitos debajo su control, la gente cubana todavía quería su independencia y tenían miedo que los Estados Unidos no les iban a dar. Pero en 1902, los Estados Unidos dieron a Cuba su independencia solo si aceptaran la enmienda Platt como parte de su constitución cubana. Debajo de la enmienda Platt daba muchos derechos a los Estados Unidos y qué poder tenía sobre Cuba. Por ejemplo, una de las condiciones prohibía a Cuba hacer comercio con otros países. Otra condición fue que los Estados Unidos podían intervenir en los asuntos de Cuba en cualquier momento. Eventualmente, Cuba sacó la enmienda Platt de su constitución, pero una de las condiciones más importantes de reconocer que se quedó en la constitución es la ocupancia militar de los Estados Unidos en Guantánamo. Después de la independencia, empezó el gobierno cubano. Aquí tengo fotos de los presidentes cubanos y debajo muchas de esas presidencias, Cuba solo conoció a corrupción y opresión, otra vez. Un presidente cubano muy significativo en Cuba fue Gerardo Machado. Durante su primera presidencia, él mejoró muchos aspectos superficiales. Gerardo construyó el Capitolio de Habana y la carretera central, que es casi todo el tamaño de la isla. También construyó la Universidad de Habana. Cuando el término de su presidencia se iba a acabar, él creó nuevas leyes en la Constitución que le permitió quedarse en poder ilegalmente. Y debajo su control, la economía empeoró. Y en la Universidad de Habana, que él construyó, estudiantes y profesores se unieron para hablar contra la dictadura. Y como resultado, Machado cerró la escuela y también formó la PORA, su policía secreta, quienes asesinaban la gente contra su dictadura. En 1933, el ejército tomó acción para terminar la dictadura. Ellos planeaban asesinar a Machado, y cuando Machado se enteró, se fue de Cuba para siempre. Y en ese ejército, el líder, Fulgencio Batista, fue en realidad quien tuvo poder desde 1933. Batista ayudó con muchos aspectos de Cuba también. Él ayudó con la educación, dio a la gente pobre una oportunidad de obtener una educación. Y oficialmente se convirtió en el primer presidente mulato en 1940 y terminó su presidencia en 1944. Y después se fue a vivir a los Estados Unidos. Batista regresó a Cuba en 1948 y en 1952 trató de asumir poder como presidente. Pero cuando se dio cuenta que iba a perder las elecciones, Batista tomó poder usando fuerza militar. Es muy importante reconocer que los Estados Unidos apoyaba a Batista porque él siempre mantenía sus intereses comerciales primero. Es decir, que Batista protegía la propiedad de los Estados Unidos en Cuba. Y en cambio, los Estados Unidos mandó dinero y hombres militares a Batista. Grupos de oposición se formaron en las escuelas y como resultado, Batista cerró las escuelas y mandó a su policía militar a torturar y a asesinar a la gente opuesta de su dictadura.
En 1959, la revolución de Fidel Castro acabó la dictadura de Batista, y Batista se fue de Cuba para siempre, y Castro se quedó en poder. Y con eso fue el fin de la intervención de los Estados Unidos en Cuba. Entonces, ¿se acuerdan cuando les pregunté por qué la guerra es importante? Debido a la historia con la enmienda Platt y la ocupación militar en Guantánamo y el apoyo financiero y militar que Batista recibió de los Estados Unidos, Cuba cerró sus fronteras, terminando las relaciones con los Estados Unidos. Sin embargo, en los últimos años he oído que Cuba, debajo el control de Raúl Castro, el hermano de Fidel, está lentamente abriendo sus fronteras a los Estados Unidos. Pero eso es otra historia. Gracias.